Buenas tardes para todos los seguidores de Giant Colombia. Estamos desde la tienda Giant Leaf Medellín en la presentación de la TCR 2021. Nos acompaña José Pérez, él es el jefe de línea de Giant para Colombia y nos va a dar todas las indicaciones. Desde el chat de la página nos estará acompañando Giant Leaf Medellín para ir respondiendo todas las preguntas. Pueden ir preguntando durante el en vivo. Ahí Giant Leaf Medellín estará acompañándonos y estará contestando. Los dejo con José Pérez y la presentación de la nueva TCR. Hola a todos, estamos aquí para presentar la nueva TCR Advance modelo 2021. Es una bicicleta que en realidad no necesita presentación porque lleva ya más de 20 años en el mercado, siendo reconocida como una de las bicicletas más innovadoras y que de alguna manera en sus diferentes generaciones ha, digamos, revolucionado y cambiado más el mercado de las bicicletas de ruta. Lo primero que debemos contarles es que esta es la novena generación de esta bicicleta. Y el desarrollo se enfocó básicamente en tres aspectos fundamentales. Primero de ellos, la eficiencia. Ha sido una bicicleta tradicionalmente considerada una bicicleta escaladora. En las bicicletas escaladoras obviamente se da prioridad sobre la eficiencia ante cualquier cosa. Segundo punto sobre el cual se desarrolló la bicicleta, y esto sí es nuevo para la línea de la TCR, es la aerodinámica. Tradicionalmente estas bicicletas habían sido enfocadas en ser únicamente eficientes a nivel de rigidez y peso, pero nunca a nivel aerodinámico. Y finalmente, el tercer concepto sobre el cual se desarrolló esta nueva generación es el control total. Vamos a hablar de esos tres conceptos inicialmente para luego entrar en detalles. Entonces, a nivel de eficiencia, básicamente lo que se revisa es el peso y la rigidez de la bicicleta. Esta bicicleta se le hicieron todas las pruebas que se hacen, digamos, tradicionalmente cuando se desarrolla una nueva bicicleta, y es compararla contra algunas bicicletas que la marca Giant consideraba que son líderes del mercado para encontrar cómo se desempeña en términos de rigidez y peso. Esta bicicleta tiene probado en laboratorio, siguiendo los protocolos de la revista alemana Tour Magazine, no unos protocolos propios, no unas cifras acomodadas, sino como unas cifras de terceros, unos procedimientos de tercero. Tiene la mejor relación rigidez-peso de las bicicletas de su clase. Es decir, es una bicicleta muy liviana, pero que sigue siendo muy rígida. Es decir, el fabricante dice, hacer una bicicleta liviana es demasiado simple. Hacer una bicicleta liviana que conserve la rigidez es el truco complicado. Entonces, esta es una bicicleta básicamente que, siendo muy liviana, transmite muy bien todas las fuerzas que se le aplican en movimiento, que es lo que uno quisiera. Todas las fuerzas que yo aplique a los pedales se trasladan en movimiento. Entonces, es uno de los puntos en los cuales la marca hizo mayor énfasis en su desarrollo. Seguir siendo lo que ha sido siempre, es decir, ser reconocida como la bicicleta con la mejor relación rigidez-peso del mercado. El segundo concepto sobre el cual se desarrolló esta bicicleta, y es el que les menciono que es algo nuevo, porque antes nunca se había contemplado, nunca se había trabajado en el tema de aerodinámica puntualmente en la TCR, es precisamente eso, aerodinámica. Entonces, esta bicicleta se desarrolló de la mano de pruebas, tanto de programas de software, programas de computación de fluidos para ver cómo se comporta con el aire, y adicionalmente se hicieron pruebas físicas en túnel de viento. Se utilizó un túnel de viento también independiente, un túnel de viento también alemán, túnel de viento GST en Alemania, para probar cómo se comporta la bicicleta, digamos, con el viento. Lo interesante del proceso que hicieron para revisar su comportamiento en el túnel de viento es que Giant hizo unas pruebas, digamos, que se ajustan mucho a la realidad, que es algo que los fabricantes no suelen hacer. Y para eso utilizaron pruebas dinámicas primero, es decir, con un maniquí, no una persona real, porque una persona real no reproduce siempre las mismas características, sino un maniquí montado en la bicicleta dinámico, es decir, que movía los pedales con la bicicleta para ver cómo se comportaba la bicicleta, cómo se afectaba con el viento en condiciones reales. Adicionalmente, todas las pruebas también se hicieron con dos caramañolas, que finalmente son las caramañolas puestas en la bicicleta, que finalmente son las condiciones reales que uno puede esperar de una bicicleta en condiciones reales. Entonces, básicamente, para los temas aerodinámicos, lo primero que encontraron y lo primero que lograron, y esto viene en gran parte de la experiencia lograda con la Propel, que es la bicicleta de su línea que es
definitivamente y decididamente enfocada en los temas aerodinámicos es utilizar unos perfiles de tubo muy específicos que ellos lo llaman perfil de elipse truncada. Entonces, si pueden observar, por ejemplo, en esta forma, viene como una elipse al frente y el truncado es porque la parte trasera es plana. Ellos encontraron que esta es la forma, digamos, que genera más eficiencia aerodinámica, obviamente conservando un muy buen balance de peso, porque estamos hablando de una bicicleta escaladora. ¿Se podría hacer más aerodinámica? Sí, se podría hacer más aerodinámica, pero estamos hablando de la TCR, que finalmente es una bicicleta, lo que Giant llama una bicicleta todera, una bicicleta de competencia. Y una bicicleta de competencia se necesita que sea aerodinámica, pero se necesita también que sea cómoda y liviana. Bueno, el tercer punto o el tercer factor sobre el cual desarrollaron esta bicicleta fue el de control total. Obviamente estamos hablando de la bicicleta insignia de Giant, la bicicleta más representativa a nivel competitivo, y de nada sirve que sea rígida, que sea aerodinámica, si no ofrece un gran control. Entonces, para el control tiene varios ajustes, varias modificaciones respecto a la generación anterior, a la octava generación. El primero de ellos es la integración total de los frenos de disco. La generación anterior, de alguna manera, heredó los discos, digamos, de forma tardía, es decir, los discos se incorporaron a un diseño existente. En este caso, se hizo un diseño desde cero, pensada en frenos de disco. Vale la pena destacar que el hecho de que la hayan diseñado desde cero para freno de disco no implica que no exista versión de freno de rin. De manera, digamos, algo contraria a lo que estamos viendo en la industria recientemente, esta bicicleta se lanza en su nueva generación, tanto en versiones de freno de disco como en freno de rin, pero la versión de freno de disco ya fue pensada desde cero para freno de disco. Entonces, un componente importante de lo que ellos llaman control total son los frenos de disco y su integración. Segundo componente importante de eso, capacidad de utilizar o de ajustar llantas de anchos más gruesos. Esta bicicleta, en su versión de freno de disco, acepta llantas hasta de 32 milímetros. En la versión de freno de rin, 28 milímetros. Obviamente eso está influenciado más por los calipers de freno que por el marco. Pero el marco como tal, se le pueden poner llantas de hasta 32 milímetros. Esto es algo que estamos viendo en la industria, digamos, de manera repetida, y es que las bicicletas las están haciendo más versátiles, más capaces. Entonces uno esta bicicleta la puede tener equipada con sus llantas tradicionales de 25 milímetros, como está aquí en este momento, o la puede tener con unas llantas un poquito más agresivas o más versátiles de hasta 32 milímetros. Obviamente el control de la bicicleta cambia mucho dependiendo del tipo de llantas que uno utilice. Entonces, segundo componente. Y tercer componente importante del control son unos ligeros ajustes que se hicieron a la geometría de la bicicleta. La bicicleta, digamos, se enfocaron en hacerla más estable. La TCR se ha reconocido por ser una bicicleta supremamente estable, pero los tiempos han cambiado un poco. Las llantas que se están utilizando ahora no solo son más anchas, sino que tienen perfil más alto. Entonces, de alguna manera se compensó la geometría de la bicicleta, teniendo en cuenta que se están utilizando unas llantas diferentes. Entonces, una figura de la geometría que se llama el trail, que viene siendo como la diferencia entre la línea del tubo de dirección al piso, se amplió un poquito, esa la hace más estable, y el eje centro se bajó un poco, de modo que compense la altura ganada por las bicicletas, por las llantas de mayores dimensiones. Bueno, como les mencionaba, la TCR es una bicicleta que de alguna manera no necesita presentación, porque lleva, ahora justo 23 años desde su concepción. Esta bicicleta tiene una historia curiosa, y es que nació de un diseño basado en las bicicletas de montaña. A principios de los 90, las bicicletas de ruta eran todas bicicletas muy tradicionales, marcos muy grandes, poco rígidos, y llegó un diseñador inglés en ese momento que estaba trabajando con Giant y dijo, no, venga, vamos a hacer una cosa como muy diferente, que es lo que ahora conocemos como la geometría Compact Road, que de alguna manera casi todas las bicicletas de todas las marcas ahorita la incorporan y ya se ve normal, pero en su momento esta era una bicicleta completamente distinta. Es decir, el tubo superior, en vez de ir recto como venían todas las bicicletas tradicionales, utilizaba una caída como usaban las primeras bicicletas de la época, de los principios de los 90.
Esto, como les decía, de ahora puede verse muy normal, pero en su momento fue tan revolucionario que el equipo 11, que fue el equipo español Pro Tour, que en su momento utilizaba esta bicicleta, que los primeros que la llevaron pues, a las competencias mundiales, tuvieron problemas con la UCI, porque era digamos, una cosa que no habían visto, y inicialmente la UCI la prohibió, dijo que esto era una ventaja injusta. Finalmente pasaron el proceso, la bicicleta fue avalada y se pudo usar, y hoy, 9 generaciones y 23 años después, digamos que esta geometría se volvió común porque todos los fabricantes se dieron cuenta que al utilizar triángulos con tubos más pequeños podrían lograr bicicletas, uno, más rígidas y dos, más livianas. Entonces básicamente de alguna manera la TCR revolucionó el mercado y fue bastante novedoso en ese sentido con las bicicletas en general. Aquí en la bicicleta podemos observar algunos de los otros detalles aerodinámicos importantes, y es que se pensó en una integración total. No se desarrolló un marco y se le pusieron unos componentes existentes, sino que se desarrolló todo una cosa de la mano de otra. Entonces, por ejemplo, los espaciadores del juego de dirección también siguen el mismo perfil que habíamos mencionado de elipse truncada, planos por detrás. La espiga está diseñada para integrarse de manera absolutamente limpia, tanto con el marco como con los espaciadores, con el manubrio, pensando en temas aerodinámicos y de flujo del aire. El manubrio es inclusive también de nueva generación. Estamos hablando de la primera vez que una bicicleta Giant se lanza con absolutamente todo nuevo. Es decir, los manubrios y espigas son de nueva generación, los sillines son de nueva generación, las ruedas son de nueva generación y obviamente el marco es un marco de nueva generación. Entonces realmente estamos viendo un cambio en absolutamente todo, porque suele pasar que se hace un cambio de generación en los marcos, pero los componentes siguen siendo lo mismo. En este caso coincidió, digamos, una renovación completa tanto de bicicleta como de componentes. Entonces, como les mencionaba, este manubrio también tiene consideraciones aerodinámicas, es ligeramente plano por detrás, tiene una forma un poco ovalada en esta parte donde uno tiene el agarre para ser más cómodo. Se desarrolló un sistema, obviamente se pensó que, digamos, todos o casi todos los usuarios de este tipo de bicicleta están utilizando un ciclocomputador, entonces se desarrolló un sistema propio para ser utilizado en esta bicicleta. Es graduable en altura, es graduable en largo dependiendo del tamaño del ciclocomputador, es compatible con, digamos, esta pieza es intercambiable para ser compatible con los sistemas Garmin, con los sistemas Giant, con diferentes marcas. Digamos, es un ciclocomputador, un soporte para ciclocomputador bastante versátil, muy liviano y estéticamente muy limpio para ser no solo bonito, sino también aerodinámico. Pasando a las ruedas, como les mencionaba, también son ruedas de nueva generación. En esta bicicleta tope de gama que estamos viendo en este momento, estamos hablando de las ruedas Cadex. Esta es la marca recientemente relanzada por parte de Giant de componentes de super tope de gama. Estas son unas ruedas de 42 milímetros en fibra de carbono, obviamente. Inclusive los radios son uno en fibra de carbono y dos con formas específicas. Tienen un lado plano y otro lado, digamos, más filoso, pensando en temas aerodinámicos. Un tema a destacar es que toda la línea de la TCR Advance, desde esta que es la TCR Advance SL0 tope de gama, hasta la TCR Advance 2 freno de RIN, la introducción a esta gama de TCR, todas son tubeless. Estamos hablando de bicicletas sellomáticas, sin neumático, se utilizan con líquido. Estos rines nuevos de carbono de nueva generación son sin pestañas, digamos, de alguna manera siguiendo la tendencia que se ha impuesto en las ruedas de montaña. Eso le permite ser más fuertes, más aerodinámicas, que la llanta se acople de una manera más pareja al rin, de modo que no haya ningún tipo de irrupción del aire aquí en esta transición del rin a la llanta. Son ruedas que son diseñadas única y exclusivamente para ser usadas tubeless. En caso tal que uno pinche, podría ponerle un neumático, pero lo importante es que las llantas que se pongan sobre estas ruedas tienen que ser llantas tubeless. Bueno, aquí estamos viendo pues el tope de la gama, el modelo insignia.
Estamos hablando de una bicicleta que, dependiendo de la configuración de los pedales que uno utilice, los portacamañolas, puede estar inclusive por debajo de los límites de la UCI, y eso que estamos hablando de los límites de peso, me refiero, más o menos 6.8 kilos, armada completa, y eso en esta versión que es freno de disco, que las bicicletas de freno de disco son ligeramente más pesadas tradicionalmente. Entonces estamos hablando de la bicicleta tope de gama acá, grupo SRAM de 12 velocidades, la XS electrónico, red, absolutamente todos los componentes tope de gama, espiga, manubrio, sillín, todo en carbono, las ruedas. Esto es pues el tope de gama, incluyendo inclusive potenciómetro. Obviamente la línea arranca acá, pero tenemos otras opciones. Por aquí tenemos la bicicleta SL1, habíamos visto en negro la SL0, esta es la SL1, conserva el mismo marco, simplemente cambia componentes. Entonces aquí ya estamos viendo las ruedas Giant de carbono, no las Kydex, y estamos viendo un grupo Ultegra electrónico. Una cosa a destacar es que las TCR Advance SL y en general las bicicletas Giant Advance SL utilizan un carbono diferente y un carbono más especial, y son muy reconocibles por su tubo de sillín integrado. Es decir, el marco continúa el tubo de sillín y se corta la medida, y aquí se pone lo que Giant llama un seat clamp. Una pregunta muy frecuente es, ¿qué pasa si yo lo corto? Entonces, el marco debe ser cortado a una medida personal, y con este seat clamp tenemos la posibilidad de subir la altura hasta por 3 centímetros. Si necesitamos bajar, obviamente necesitamos cortar un poco más de marco. Si necesitamos subir, tenemos unos llenitos que vienen incorporados en la caja de la bicicleta, que nos permiten jugar con la altura de la bicicleta. Es decir, no estamos limitados a que corte el marco y ya no puedo revender la bicicleta, no. Alguien que monte 3 centímetros más alto puede perfectamente utilizar la bicicleta. Entonces, les hablaba del Carbono Advance SL. Uno de los cambios interesantes de esta nueva generación de TCR es que se desarrolló un nuevo Carbono Advance SL. Entonces, estamos hablando de que estamos utilizando un material completamente nuevo que no se utilizaba en la generación anterior. Esto permitió que este marco, cuando hablo de marco hablo del conjunto, marco, tenedor y el seat clamp, digamos el conjunto, el juego del marco, sea 140 gramos más livianos que la generación inmediatamente anterior de Carbono Advance SL. Entonces estamos hablando de un material completamente nuevo, y adicionalmente estamos hablando de unos procesos constructivos nuevos. ¿Cuáles son estos procesos constructivos nuevos? Primero, se está empleando un ensamblaje robótico. Las bicicletas de carbono tradicionalmente se han ensamblado a mano. Esta bicicleta, pensando en que fuera llevarla a un nivel demasiado preciso, se hicieron dos cosas novedosas. Primero, cortes láser en las láminas de carbono. Quien haya tenido la oportunidad de ver cómo se construye un marco de carbono, ha visto que son literalmente hojas de carbono que se van poniendo en un molde y se van pegando con resina. Entonces, estas hojas se fueron cortadas con láser para llegar a un nivel de precisión, digamos, sin precedentes. Y luego, cuando se fueron ensambladas algunas piezas claves, críticas, muy pequeñas, se ensamblaron no a mano, sino a partir de robots, como les menciono, para lograr ser todavía más preciso y lograr un marco más liviano. Puntualmente 140 gramos en este modelo. Luego de las bicicletas tope de gama TCR Advance SL, que las tenemos en versiones de freno de rin y de freno de disco, sigue la gama de las TCR Advance Pro. Entonces, básicamente los cambios que encontramos en las TCR Advance Pro, en la línea de las TCR Advance Pro, es que adicionalmente los componentes que obviamente cambian dependiendo de la categoría de la gama, es Carbono Advance. Entonces, el material del marco como tal de estas Advance Pro es un material diferente, que Giant comercialmente lo llama Carbono Advance en lugar de Carbono Advance SL que vimos antes, y es más sencillo. Entonces, simplemente eso implica que son bicicletas ligeramente más pesadas que las Advance SL. Tienen una diferencia visual, digamos, muy fácil de identificar, y es que los tubos de sillín ya no son integrados, tienen un tubo de sillín tradicional, y ya, como les mencionaba, las otras diferencias vienen a nivel componentes. Aquí estamos viendo la bicicleta tope de gama
de la línea Advance Pro. La línea Advance Pro conserva todos esos detalles que les mencioné digamos, del desarrollo de la nueva TCR Advance 2021. Las características aerodinámicas, como pueden ver, el tenedor sigue estas formas de elipse plano por detrás para ser más aerodinámico. Los cables fueron completamente integrados, los cables hidráulicos, entonces ya el cable no está expuesto por fuera. Los tubos diagonales toman una forma más aerodinámica, aplastada, que de alguna manera cumple las funciones de rigidez que ha tenido tradicionalmente la TCR, pero cubren las caramañolas de modo que se generen unos beneficios aerodinámicos en la bicicleta. Estas bicicletas tope de gama están todas también equipadas, seguimos hablando de rin de carbono de 42 milímetros, llantas tubeless. Ahora no estamos hablando de componentes de carbono como lo es el sillín, la espiga, el manubrio, pero sí estamos hablando de la gama Contact SL, que es la gama tope de los componentes de aluminio de Giant, también completamente renovada. Ahorita les mencionaba que se renovó la gama de los componentes de carbono, que la bicicleta estaba estrenando, digamos, absolutamente todos sus componentes, sillín nuevo, espiga nueva, manubrio nuevo. Sucede lo mismo para esta gama de aluminio, también son completamente renovados. Por aquí podemos ver otro de los modelos de la línea. Allá estábamos viendo una bicicleta con grupo Ultegra electrónico, aquí estamos viendo la bicicleta básicamente equivalente, sino que con Ultegra mecánico. Cabe destacar que hasta esta gama, esto es una TCR Advance Pro Team, que a nivel de especificaciones es lo mismo que una TCR Advance 1. Esta es una bicicleta que se llama Pro Team porque es la bicicleta réplica de la que utiliza el equipo CCC Team, el equipo Pro Tour. Hasta esta gama estamos hablando de bicicletas que incluyen el potenciómetro. Esto es digamos, una novedad o una exclusividad de Giant. Estas son unas bielas Ultegra con potenciómetro de ambos lados, son duales. Aquí podemos ver un poco el sensor de transmisión de la potencia de la biela izquierda, y el de la biela derecha está escondido en la parte trasera. Siguiendo con la gama, aquí podemos encontrar uno de los ejemplos de bicicleta con freno de rin. Entonces, como les mencionábamos, la bicicleta es una nueva generación, pero no se dejó atrás el rin todavía. Lo que hemos visto en la industria es que muchos fabricantes están completamente realizando los frenos de rin. Giant ha decidido en su TCR que todavía hay mercado para las personas que les gusta el freno de rin, y eso obviamente tiene unas ventajas muy fáciles de identificar. Uno, precio. Sabemos que los frenos de disco son bastante costosos, entonces las bicicletas con freno de disco de por sí son más costosas. Y dos, el peso. Entonces son bicicletas con freno de rin más livianas. Entonces, para quien ya tenga su grupo, tenga sus ruedas, hay algunas alternativas en freno de rin también. Acá estamos hablando básicamente de la TCR Advance Pro 1, que es el equivalente a la bicicleta que acabamos de ver anteriormente. Grupo Ultegra mecánico, potenciómetro, ruedas de carbono, únicamente que tiene freno de rin. Siguiendo con la gama de las TCR Advance Pro, tenemos aquí la más económica de las Advance Pro en freno disco. Esta es la TCR Advance Pro 2 Disc. Básicamente las diferencias versus las que vimos anteriormente es que ya no tiene potenciómetro, no cuenta con potenciómetro, y en lugar de tener un grupo Ultegra tiene un grupo 105. Como ven, son unas gráficas bastante limpias, únicamente un pequeño TCR aquí en la parte superior. Los letreros de Giant, en muchos casos con unas pinturas bastante llamativas, pinturas que cambian de color, una estética muy limpia, porque además de eso no tiene absolutamente nada, es completamente limpia, un look muy moderno. Vemos mucho el regreso de las pinturas brillantes, se siguen utilizando las pinturas mates, pero también hay muchas opciones en pintura brillante en la línea que se ven bastante llamativas, porque ya, digamos, la tendencia había sido irse mucho por el mate. Hay nuevamente opciones en pinturas brillantes. Continuando por acá, llegamos a la línea de las TCR Advance. Entonces, una pregunta muy frecuente también: ¿cuál es la diferencia entre una TCR Advance y una TCR Advance Pro?
además de las especificaciones y de los componentes, las diferencias obvias pues, que uno puede ver, hay una diferencia, digamos, sencilla pero importante, y es que los tubos de dirección, es decir, el tubo del tenedor, tiene un diámetro diferente en las T-Series Advance versus las T-Series Advance Pro. Las T-Series Advance utilizan un tubo de dirección estándar, lo que Giant llama Overdrive, mientras que las T-Series Advance Pro utilizan un tubo de dirección Overdrive 2, un tubo más grueso que ayuda a incrementar la rigidez torsional de la bicicleta y del tenedor puntualmente. Entonces, utiliza el mismo carbono que las que estábamos viendo anteriormente, que es el carbono Advance, o sea, el mismo carbono que las T-Series Advance Pro, pero con un tenedor diferente. Entonces, aquí estamos viendo puntualmente una T-Series Advance 2 Disc. Esta puntualmente es una versión Pro Compact. Cuando Giant habla de Pro Compact se refiere a la rotación. Giant básicamente tiene dos llamémoslos apellidos, las KOM, que son unas bicicletas con relaciones mucho más amigables para escalar, y las Pro Compact, que son bicicletas con relaciones más tradicionales que se utilizan pues, a nivel competitivo. Color blanco, digamos, también la industria de alguna manera lo tenía un poquito abandonado y se ve demasiado limpio, muy bonita. Es una bicicleta muy llamativa, ha gustado mucho, la gente ha preguntado mucho por este color puntualmente blanco. Aquí tenemos nuevamente la bicicleta Advance, ahora Advance 1. Básicamente la diferencia entre estas son los grupos 105 y Ultegra. Pasamos por aquí a las versiones, otra versión de Rin, un color bastante interesante. Este color se llama concreto, con unas calcomanías, con lo que les mencionaba, los efectos de pintura. Esta es una bicicleta de 9.290.000 en su versión 2021, freno de Rin, obviamente marco en carbono, tubo de sillín en carbono, grupo Ultegra, ruedas tubles. Esta es una bicicleta, digamos, muy llamativa y muy comercial. Y aquí finalmente tenemos la TCR Advance 3 Disco, digamos, de introducción a la gama de disco en las TCRs. Aquí tenemos una novedad, y es que Shimano ha bajado sus frenos de disco hasta el nivel del Tiagra. Antes el freno de disco hidráulico más económico de Shimano para ruta era el 105, ahora llegan a nivel de Tiagra. Entonces esta bicicleta equipa esos frenos. Es una bicicleta con 10 velocidades, freno de disco hidráulico, marco en carbono, tubo de sillín en carbono, grupo Tiagra como les mencioné, y el precio sugerido para Colombia a nivel nacional en la versión 2021 es de 8.290.000. Finalmente tenemos aquí la TCR de introducción, TCR Advance, de introducción a la gama de carbono a nivel de precio. Esta es una bicicleta de 7.290.000, es una bicicleta y mismo marco, mismo tubo de sillín de carbono, grupo 105, 11 velocidades obviamente, freno de Rin, y como les decía, por 7.290.000. La gama de las TCR se ha renovado en su oferta en carbono, es decir, las TCR Advance. Vamos a seguir teniendo las TCR de aluminio, es decir, las TCR SL, pero es, digamos, el mismo modelo que teníamos en la línea el año anterior. Lo que tiene renovación completa son estas TCR Advance de carbono. Bueno, eso es todo. Esperamos estar resolviendo todas las dudas que ustedes tengan a través del chat de la página de Giant Colombia. Pueden ver adicionalmente todas las bicicletas que traemos para Colombia disponibles en nuestra página web giantbicycles.com/co. Ahí van a encontrar especificaciones y precios. También van a poder encontrar las bicicletas ya disponibles en las principales tiendas de distribuidores autorizados en Colombia de Giant Bicycles. Los saludamos. Listo, ahí terminó.